El título de la columna es Discursos. ¿Y por qué precisamente discursos? Porque en estos últimos tiempos, en lo que queda de acá las elecciones que son menos de 60 días, vamos a escuchar, o sea, ya escuchamos muchos discursos, pero vamos a escuchar muchos más. Y muchos más de esos discursos populistas, como se los llama en este tiempo, esa palabra que se ha puesto tan de moda. Y uno empieza a analizar qué es el populismo, qué es todo esto. Y para algunos es bueno, para otros no tanto. Y generalmente los discursos que en este tiempo estábamos escuchando, por el lado de los que son políticos y por otro lado de la prensa, porque la prensa, hoy el periodismo se ha puesto en un rol de defensor, de acusador, ya muy abiertamente, ya no hay un poco de discreción en esto. Muy enfrentados los sectores de los que discursean y de los periodistas y periodistas entre sí también, los que defienden el color amarillo y los que defienden el verde y los que defienden el azul, muy definido cuando el periodismo no debe ser eso, no aprendimos eso. Nosotros debemos estar para llevarle la información, para formar opinión, pero no para hacer deslizar debajo de la información una intencionalidad como lo están haciendo algunos. Y los discursos populistas son discursos antipatria, son discursos de líderes que hablan con tanta vehemencia, con tanto fundamentalismo y hasta también se vuelven paternalistas. Paternalistas a través de la posición de líderes, de lo que pueden dan sin ser de ellos, de mostrar una realidad que si es cruel ellos lo hacen 10 veces más cruel, pero también por otro lado van creando el odio en la sociedad, en el pueblo. El odio para después ellos convertirse en los salvadores de lo que le está pasando a la situación. Y es como venidos de otro planeta, es como venidos de otra galaxia, porque vienen y saben todo, conocen todo, pero sabemos que solamente eso es para una cuestión de conseguir el objetivo. Y el objetivo ya saben cuál es. Y en la historia de nuestra humanidad hubo líderes populistas. Uno que ha leído un poco, no casi nada, como dice el verso, un poco casi nada, puede acordarse de algunos versos, de algunos discursos populistas, aunque mezclaban lo real, lo que estaba pasando, hasta algunos fueron futuristas y por allí con cierto acierto, y podemos hablar de Mussolini, de Perón, de Kirchner, de Chávez, que tuvieron la facilidad de decir tantas cosas y crear el antipueblo y el pueblo, es decir, ellos mismos hablaron del pueblo y de quienes estaban en contra del pueblo, buscando en el cúmulo de la sociedad la oligarquía, la plutocracia, entre otras cosas, y haciendo que los derechos sean violentados. Hoy lo que está pasando en Venezuela es prácticamente producto de un discurso populista que el pueblo lo está viviendo en carne propia hasta con la ausencia de líquido elemento como es el agua. No tienen agua. Se imaginan otro tipo de alimentos o de sustento que necesita el ser humano. Por eso hoy en nuestro país, inclusive en Jujuy y hasta en Perico, hay venezolanos que dejaron su país, se vinieron y hoy están viviendo entre nosotros, están trabajando entre nosotros y hasta escuchamos la comparación y nos dicen: esto no es crisis en la Argentina, porque es riquísima, porque es generosa, como dice el discurso de la calle, y porque pocos son los que tienen mucho y muchos son los que cada vez tienen menos. En otros discursos cargados de odio, donde se pretende adoctrinar a sectores, y en este tiempo el adoctrinamiento se vuelve masivo, porque se utilizan las redes que están tan de moda, se utilizan la televisión, se utiliza la radio, los sistemas educativos también, ¿por qué no? Alguna vez vi cuadernos que se le entregaban a los jóvenes, a los niños, con la figura inclusive de quienes en ese momento nos gobernaban. Yo creo que todo esto avanza en pos de quedarse con todo. Si alguna vez esos líderes populistas llegan, pretenden ser dueños del Ejecutivo, de los congresos o legislativos y de lo judicial también. Y eso no es república y no es lo que nosotros queremos. Por eso digo que esto de los discursos que van a empezar a aparecer ahora, la campaña comienza el sábado y es hasta el día de hasta las 24 horas antes de las elecciones. Vamos a escuchar muchos discursos.
Yo le pido por favor que le presten atención a todos, pero que no hagan como dicen el canto de la sirena, que este discurso me embeleza, me encanta y a este lo voto. Escuchen todos y después vayan sacando conclusión de con quién se van a quedar. No hagamos que la sirena nos embelece con su canto y nos vamos detrás de uno ciego sin saber qué es lo que estamos haciendo, porque después llegará el arrepentimiento. Debemos empezar a reconstruir este país y no solamente lo tienen que hacer quienes nos gobiernan, lo tenemos que hacer entre todos y acá no se salva absolutamente nadie. El hombre tiene que buscar su reconstrucción en el lugar que esté, para que una vez, cuando hagamos la suma de la reconstrucción de todos los lugares, de todos los espacios donde esté, tengamos un mundo mejor. Por eso, en esto de los discursos populistas, hay que tener mucho cuidado, porque también invita a la violencia. Y no queremos tener violencia. Creo que ese es algo que hemos desterrado, hemos enterrado y queremos empezar algo de nuevo. Y esto me recuerda alguna vez, en algún tipo de charla que a veces nos invitan a dar, me acordé de un cuento que me contó precisamente un amigo que decía de que había un domingo, de esos domingos donde todavía la gente que compra los diarios, porque muchos leen más los digitales, pero hay gente que compra el domingo los diarios y viene alto así con un suplemento. Era un domingo que un padre estaba en su casa con su hijo de 6 años, el hombre muy entretenido leyendo el diario y el hijo que a cada instante lo molestaba, no lo dejaba leer el diario. En una de esas el padre descubre que en el centro del diario había una hoja donde estaba el mapa mundi, es decir, el mundo redondo con todos los países y con todo. Entonces, como para que este chico de 6 años se distraiga y lo deje leer el diario tranquilo, empieza a romper en pedacitos el mapa mundi y le dice al niño de 6 años que lo arme. Total, 6 años que va a armar el mapa mundi. Y le da una cinta scotch. Y él se sienta a leer el diario. A los pocos minutos, este jovencito de 6 años aparece con el mapa mundi perfectamente armado. Se pregunta, grande fue la sorpresa y se pregunta, ¿cómo ha hecho? Y le dice al niño, ¿cómo hiciste para armar el mapa mundi si ni siquiera vas a primer grado? Es decir, y este niño muy inteligente le dice, papi, ¿vos no te diste cuenta? De un lado de la hoja de la lámina estaba el mapa mundi y del otro lado estaba la figura del hombre, la cual el joven o el niño conoce. Y armó el hombre, lo armó bien al hombre. En consecuencia el mundo se armó solo. Esto nos deja como moraleja que si reconstruimos el hombre, nos reconstruimos nosotros como sociedad, como individual, sociedad colectiva, como quiera, vamos a mejorar esto. Porque no tenemos que pensar que ya no hay esperanza. Tenemos que pensar que sí, que debemos dejar un mundo mejor para nuestros hijos. Entonces, reconstruyendo el hombre, seguramente el mundo también se va a reconstruir solo. ¿Lo pensamos?